empieza con la revolución industrial, las revoluciones burguesas? No, algunas prácticas mercantilistas lo que hacen es empezar a desarrollar lo que conocemos como el capital originario. Las prácticas mercantilistas lo que hacen es ir posicionando y recreando lo que conocemos como el protocapitalismo. Es decir, no un capitalismo tal y como lo conocemos hoy, sino que ciertas prácticas del capitalismo que tienen que ver con la repartición del trabajo, con la creación de excedentes. La creación de excedentes significa que usted, como productor, ya no usted no produce para su subsistencia, sino que usted empieza a producir en términos de producir un excedente que va más allá de la subsistencia para introducir ese excedente, que eso quiere decir que es más de lo que usted necesita para vivir, para vender ese excedente en el mercado. Esas lógicas empiezan a producirse evidentemente antes de la revolución industrial. Lo que sucede con la revolución industrial es que la revolución industrial es un antes y un después de la implantación o imposición más que otra cosa de unas lógicas específicas. Y tiene que ver con la lógica industrial, que eso vamos a llegar yo creo que un poquito después. Vamos a esperar déjame hacer una explicación de algunos detalles en el desarrollo histórico de Inglaterra para luego llegar a lo que es la revolución industrial y la industrialización y lo que significó ese proceso en la sociedad como tal, como una ruptura en términos de lo que era la sociedad feudal o la sociedad campesina en comparación con la sociedad capitalista e industrial, que son dos cosas totalmente separadas. Primero que nada, tenemos que posicionar y pensar que hace 4 o 5 siglos atrás la inmensa mayoría de las poblaciones en Europa y América Latina, o lo que conocemos como América Latina hoy, eran sociedades campesinas, que en general su propiedad era una propiedad comunal. No había una conceptualización sobre la propiedad individual todavía. Privada, no estaba el concepto privado de lo privado. No. Esa idea de la conceptualización de que esto es mío y yo como propietario único y exclusivo puedo disponer de esa propiedad como me venga en gana, como dice en todos los códigos civiles del mundo, ¿no? Que dice que viene de la idea romana de la propiedad, de que yo puedo disponer de la propiedad incluso hasta destruirla si es mía, que pasaba incluso con la propiedad de la esclavitud, pero eso vamos a hablar luego. En Inglaterra, por ejemplo, los terratenientes, ojo, esto es importante, los terratenientes utilizando las instituciones del Estado empiezan a desatar una política que se llamó los enclosures. Los enclosures, que eran los cercamientos de tierras comunales, los cercamientos de tierras comunales, lo que hizo fue despojar a una inmensa, miles de millones de campesinos que vivían de la subsistencia. Pero discúlpame que te interrumpa, enclosure era como un tipo de división o de aparcelamiento del espacio, ¿verdad? De los espacios de granja y de agricultura agrícola. Claro, porque en Inglaterra existían lo que se llaman los open fields. Los open fields eran las tierras abiertas donde los campesinos libres, como los grandes señores, su tierra en realidad era abierta. No había el conflicto, ni existía la idea, ¿no?, del cercamiento de la propiedad privada como tal. Por eso, la propiedad comunal podía funcionar, en esos regímenes, porque la propiedad era abierta. Nadie se apoderaba de ciertos espacios. Eso no significaba que hubieran movimientos de explotación. Sí, había situaciones de explotación de los señores feudales o la sociedad feudal, por supuesto que sí, pero eso es ya otra situación. Lo que hacen en Inglaterra es, a través de los enclosures parlamentarios, que se da en varias vías. Los enclosures parlamentarios lo que hace es que el Parlamento británico le da legitimidad a ciertos terratenientes a acercar ciertas porciones de la tierra para empezar a producir, y no solamente en medios de subsistencia, sino a producir excedentes de comida. ¿Vale? Ojo con la idea, porque esto a veces no se comprende muy bien, pero hay que tratar de captarlo. Y la única manera que ellos entendían de que podían hacer producir era mediante la privatización de la tierra. ¿Qué sucede? Que eso tiene un problema adicional, pero te crea y te soluciona otros dos problemas que hacen que el capitalismo sea elementalmente funcional. En primer lugar, la expulsión de todos esos campesinos lo que hace es introducirlos, porque tú le estás quitando sus medios de subsistencia a esa gente. Eso es lo que significa que esa gente cae en un espacio de proletarización. ¿Qué significa la proletarización? Que ese es un concepto. Es un concepto bueno que lo defina.
porque hasta yo hace como 10 años atrás fue que vine a saber que era la proletarización. Claro, el proletariado, como sabemos, es este sujeto que Marx lo identifica como el trabajador, ¿no? El obrero. El típico trabajador obrero que va a las fábricas a trabajar a cambio de un salario. ¿Pero qué significa? Que en esa época era importante, entre medio del proceso de industrialización a la vez, tú necesitas mano de obra. Pero para tú constituir una mano de obra, o tú tienes dos situaciones: o tú esclavizas a la gente y los obligas a trabajar dentro de tus fábricas, o por otro lado, tú creas una mano de obra libre porque lo han despojado de sus medios de subsistencia, y esas personas no van a tener otras circunstancias que vender su mano de obra a cambio de un salario. Ese es un proceso de proletarización. Estos sujetos que antes tenían medios de subsistencia han sido expropiados de sus medios. Por lo tanto, como no tienen medios de subsistencia, es decir, ya no tienen los bienes, lo que conocíamos como los bienes comunales. Los bienes comunales le daban a estas personas y a estos individuos todos sus medios de vida: el agua potable, la comida, el trabajo, todo el espacio, el hogar, la leña para calentarse. Todos los espacios de tu hogar, obviamente, era una vida sencilla y fácil. Sin embargo, subsistían en ese espacio. Al estas personas y esta población ser despojados de los bienes comunales dentro del proceso de lo que se conoció como la revolución industrial, lo que hace es desplazar a estos sectores a las ciudades, donde se estaban empezando a desarrollar las fábricas. Estas personas, como no tienen medios de subsistencia, pues se ven en la obligación de entrar a las fábricas a trabajar a cambio de un salario para subsistir. Por lo tanto, ahí se da una situación en la cual tienes que desarrollar una sociedad monetarizada, que tenga una moneda que sea el intercambio por tu trabajo. Ya tú no empiezas a trabajar a cambio de especies o a cambio de un plato de comida o sencillamente trabajando para tu propia subsistencia, sino que ya tú estás trabajando en un espacio en el cual tú, como proletariado, dentro de una lógica de producción, entras a vender tu fuerza a cambio de un salario. Esa es la situación que se da en Inglaterra con los enclosures, y como se empieza a desarrollar una lógica en la cual se empieza a imponer lo que conocemos como el capitalismo industrial. ¿Vale? Esa es una de las primeras fases que los antropológicos económicos hablan, que fue como el ejemplo a seguir, que fue el ejemplo que se impuso luego en otro proceso adicional que es con lo que nace lo que conocemos como el capital originario. Porque el capital originario necesitó de ingente de recursos naturales, de ingente de recursos humanos, y se dio en la colonización de América, en la colonización de África, Asia, donde hubo ingentes de recursos naturales para producir y para conectar ciertos medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? La mano de obra, las materias primas y los espacios de trabajo. El capitalismo lo que hace precisamente es integrar todo eso en un espacio de producción. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Sí. Bueno, vamos a darle un break, gente, los que están por ahí y los exhorto. Vamos a darle también un breakcito a John para que hable. No sé si tú quieras seguir como quieras. ¿Tú estás listo, John, para entrar? Para que hables del... Sí, claro, no, estoy escuchando. Pero le pregunto, antes de, en el transcurso, le hago una exhortación a los que nos están viendo y escuchando, que puedan hacer sus preguntas, porque de esto se trata, de entender un poquito más la cuestión del capitalismo y el socialismo también, que próximamente vamos a hablar. John, si quieres hacer una intervención y interrumpirnos, no, puedes hacerlo. Espérate, mira, me dejas terminar aquí una frasecita. Termina. Una de las cosas que iba a decir, porque una cosa importante que entender cuando se empieza a desarrollar el capitalismo, y es que el colonialismo, junto con la esclavitud, son ese primer paso de implosión de las fuerzas productivas del capitalismo. Sin la colonización y sin la esclavitud de los negros, hubiera sido prácticamente imposible la acumulación originaria que después, porque tú necesitas un capital, y ese capital no va a salir de la nada. O sea, ese capital originario sale y se desarrolla y se acumula dentro del proceso de explotación de la esclavitud y de la colonización. Ya posteriormente, eso dio y desató otros procesos históricos, como la colonización en África y en Asia, que luego podemos hablar de la situación de China
y de la situación de India en el proceso de colonización india, de los británicos allí, para poder entender y explicar de que cuando se habla de libertad, de democracia, de derechos humanos, el capitalismo en realidad no tiene ninguna legitimidad objetiva en términos de cómo se impuso a las sociedades europeas. No sé si ustedes me escuchan allá, pero se fue la señal. Comportamiento que fraccionó tras la... Muy buena. Siempre es bueno escuchar, especialmente con otro punto de vista. Se impuso la situación o cómo se impuso el sistema económico o el capitalismo. Tienes razón. Esclavitud, mal. Pobreza, mal. Pero quiero decir que eso, si miras atrás, eso ha sido la condición humana. En verdad, esas cosas y las cosas que hacemos históricamente no han sido las más favorables para nuestro desarrollo. Y siempre ha sido un proceso de aprendizaje. Como se dice, en cuestión de cómo... perdón, es que estoy haciendo traslación de inglés a... Sí, no, si quieres hablar en inglés. No, tranqui. All right. It's part of our history as humans to just have these issues, right? So, se entiende que el capitalismo no es perfecto. Y bueno, no que el capitalismo sea perfecto, es que la condición humana no es perfecta, right? Hasta los económicos dicen que, uno no puede predecir todo, porque somos tan diferentes, tan variables, que la teoría económica del mercado libre simplemente no se puede predecir. Sí, estoy de acuerdo con eso. Las cosas que no estoy de acuerdo, o bueno, lo que no puedo concordar, es que diga que las personas no tengan opción. Siempre vamos a tener opciones. Ahora, siempre tenemos opciones ahora. En cuanto al intercambio, podría decir que en cuestión de lo agrícola, right? Es más, voy a empezar en inglés porque esto está fatal en español. No, tírate en inglés. Trata de hombre. All right. When it comes to the exchange of items and currency, right? Yes, we started off with agriculture, and we started off with we went into the feudalist type of exchange. I will say I do agree that the invention of state-sponsored monetary system or capital, as you would say, definitely hindered progress, right? Si fuera por mí, nos quedaríamos intercambiando entre nosotros mismos lo que producimos en nuestras tierras o en las tierras comunales. Yo creo que los anarquistas capitalistas como yo, en verdad no tenemos problemas con las ideas socialistas enteras con tal que no se impongan compulsoriamente. Como se hizo con el capitalismo, que se impuso obligatoriamente. Bueno, ¿tenemos opción o no tenemos opción de no participar? En realidad, cuando yo expliqué el capitalismo, cómo se desarrolló su proceso histórico, fue una imposición, no fue una opción. Fue una imposición. Bueno, el proceso histórico sí, con eso estoy de acuerdo. Vale, claro. Y trajo un montón de cuestiones, para empezar, el trabajo infantil, que eso fue algo desastroso. Trajo miseria al principio, es verdad que trajo unos beneficios, sí, porque
trajo una nueva, lo que tú estabas diciendo, una nueva configuración social que se va a dar también una reconfiguración urbana, porque todo el mundo que estaba cultivando, ¿verdad? Se tiene que ir a la ciudad, porque ya bueno, sí. Ya ese trabajo se está mal visto, porque entra la industrialización, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene que irse a la ciudad. Pero hay un crecimiento demográfico, hay un hacinamiento, hay unos problemas que trae el capitalismo histórico en ese momento. Porque podríamos decir, sí, en el momento, claro. Que fue lo que porque yo pienso que eso es así, porque en esos tiempos no era como somos ahora. Dígame si usted conoce algún sistema que no haya fallado en alguna manera. No, todo. Porque yo no conozco ninguno. Todos han fallado, el mismo socialismo, todos esos sistemas fallan porque son sistemas... Voy a explicar una cosa. Primero, fíjate una cosa, cuando yo hice esta explicación del desarrollo histórico del capitalismo, yo no quiero que se malinterprete que yo estoy idealizando estas sociedades antiguas precapitalistas. Eso no es la idea ni el planteamiento que yo estoy intentando transmitir. La idea de lo que intento es que se entienda y se comprenda que cuando el capitalismo se empezó a desarrollar no fue una opción humana, ni siquiera, sino que eran un montón de... Fue un desarrollo incluso de las clases dominantes que tenían... Exacto, porque no es un desarrollo, es impuesto igual que el feudalismo. Y es una continuación. Claro. De esa y entonces, ¿qué sucede? Que te fuiste, José, te quedaste. Bueno, sí. Yo pienso. Sí, te cortaste. Sí, ¿y ahora me escuchan? Ahora estamos ready. Sí, pues mira, lo que obviamente yo quería no era idealizar estas sociedades, porque por supuesto que no se pueden idealizar. Nosotros incluso estamos socializados en esta sociedad actual, capitalista, deliberado, entre comillas. Ahora, esta explicación lo que hace es poner de trasfondo esa realidad, ¿no?, que se fue impuesta a la sociedad por las clases dominantes de la época, y que en el siglo XIX, las burguesías del siglo XIX, que controlaron los parlamentos europeos, impusieron incluso las lógicas de la propiedad privada basadas por ahí. ¿Qué sucede? Que todo este proceso de proletarización, ojo, el proletariado, porque muchas veces para entender las ideas socialistas hay que entender precisamente esto que yo acabo de explicar del desarrollo económico de la economía capitalista, porque ese método político que conocemos como proletariado no nace de un capricho, nació del capitalismo propio, ese propio desarrollo de destrucción de medios de subsistencia a esas personas que dependían en principio de medios de subsistencia como campesinos y que estaban integrados en las propiedades y las relaciones de los bienes comunales. Esas personas fueron desarraigadas, fueron arrancadas de sus espacios de subsistencia. Por lo tanto, a esas personas que tienen la vulnerabilidad, ¿no?, de no tener patrimonio, de no ser ricos, de no tener medios de subsistencia, no les queda otro que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Que durante finales del siglo XVIII y XIX nace lo que conocemos como socialismo utópico. De ahí, precisamente, de las condiciones del trabajador en Inglaterra y en Europa, donde lo que contaba el propio Miguel, los niños explotados en las fábricas, esas condiciones sociales de ver a toda esta masa de gente que fueron expropiadas por los propios terratenientes que dominaban los estados europeos. Muchas de estas personas empezaron a cuestionarse las propias condiciones de la economía capitalista. De ahí nace lo que conocemos a través de Henry Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. Robert Owen fue una figura súper importante, pensador socialista, que era reconocido como socialista utópico. ¿Por qué era un socialista? Claro, ¿por qué era reconocido como un socialista utópico? Porque en esa época, siglo XVIII, siglo XIX, todavía el argumento de estas personas era un argumento más moralista. Era, ¿cómo es posible que tengamos una economía que produzca tanta riqueza, pero a la misma vez tenga la capacidad de someter a una masa, a una gran parte de nuestra sociedad, pues a la pobreza, ¿no? A ser proletariados explotados en una situación de subordinación, ¿no? Ahí se entiende por qué nace el socialismo. En el concepto utópico. Mira, José, yo quiero hablar. Déjalo ahí. Claro.
Ahora digamos, sí, mira, no creo que es honesto decir que la causa de todos estos problemas es únicamente el capitalismo. All right? Porque cuando se viene al intercambio de bienes y al mercado libre, eso ha existido desde siempre, sea una comunión con otra comunión, sea el intercambio de ideas, el intercambio de bienes. El libre mercado no existe siempre. Eso es un concepto nuevo que tiene que ver con el capitalismo. Es más, hay un libro que se llama Comercio y Mercado. El libre mercado es una concepción nueva en la humanidad. No es, todas las sociedades han existido el mercado. Entonces el mercado como idea, pero un mercado limitado que es distinto. Otra cosa es la conceptualización de un mercado libre autorregulado como lo plantean los capitalistas y los liberales. Exacto. Eso es nuevo. Sí, porque el mercado o autorregulado o libre. Fueron dos concepciones. Claro, ojo. Porque los capitalistas y los liberales se han apropiado del concepto de mercado. No, otras sociedades han utilizado el mercado, pero un mercado controlado y limitado. Todo el mundo sabe que el mercado ha existido. Claro. Es la idea de intercambio libre, ¿verdad? Dígame tú que un ser humano nunca ha podido intercambiar con otro ser humano desde el principio del tiempo. Pero el concepto de mercado como eso es tal, natural. Tú tienes tu comunión y yo tengo la mía. Nuevo. Discúlpame. Claro. El concepto de mercado libre. A ver, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando uno hace una reflexión sobre el mercado y el capitalismo es que uno no se puede abstraer para analizar lo que son las relaciones de poder y la geopolítica aquí. Porque no es lo mismo, por ejemplo, el intercambio que podemos tener tú y como individuos, que más o menos los más progresos somos más o menos iguales, al intercambio que puede tener, por ejemplo, un multimillonario como Amancio Ortega en España con un trabajador de Bangladesh. Esa relación de mercado-trabajo no es igual. Es una relación de poder y es una relación desigual. Porque un trabajador de Bangladesh no se puede sentar. Un trabajador de Bangladesh no se puede sentar con el dueño de la empresa a negociar su contrato de trabajo. Se tiene que subordinar en unas relaciones desiguales, en las cuales tiene que someterse a tener un trabajo que lo más probable le pagan €1 al mes, y cuidado, porque no le queda de otra, y porque lo más probable tiene una familia que tiene que mantener. Por lo tanto, y por eso mismo, esta idealización se hace del mercado, como tú dices, de dos personas iguales, eso no es tan cierto. Porque uno tiene que hablar también de relaciones de poder ahí y de geopolítica. Ya que yo hable rapidito que yo... No, tienes razón. Tienes razón. No. Ok, voy a terminar mi idea, la cual empecé. Joseph, tienes razón. No estoy hablando del concepto geopolítico. Estoy refiriéndome a lo básico primordialmente. Y va a mi punto de que, todas las atrocidades que ha causado el capitalismo, ¿verdad? Han sido terribles, pero a mí, eso no ha sido el único variable que ha causado los males de estos tiempos. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿O no? Vamos a ver, evidentemente yo no estoy achacándole que todos los males de la humanidad tienen que ver con el capitalismo. No todos los males de la humanidad. Es más, las maldades de esos tiempos, ¿verdad? Las situaciones que han pasado no han sido únicamente por el sistema económico. Han habido problemas sociales, culturales. Siempre van a haber otras variables en todo. Pues, estamos generalizando. Y de hecho... Claro. Y la cosa es que cuando... Dime, disculpa. Perdón. Y la cosa es que cuando miramos estas cosas, ¿verdad? Miramos el capitalismo, el socialismo y todos los diferentes sistemas y lo que causa y los beneficios, hay que también considerar todo eso. O sea, yo no voy a sentarme aquí a decir que el socialismo es el mal del planeta, aunque muchos de mis colegas dirían lo contrario, por ende, te dije, por mí, si tú quieres ir a un comunario y vivir tu vida socialista, feliz y contento, no trates de obligarme a mí a vivir esa vida también. Obviamente, en el capitalismo estamos obligados a vivir aquí también, no tenemos opciones. No, yo como individuo no puedo decidir entre irme a vivir en una cueva o vivir en sociedad. La sociedad nuestra vive en el capitalismo. Entonces...
Y de hecho, si haces una comuna, ¿qué tal tú, el gobierno te pone las trabas para pagar, para tú tener que pagarle algo en comuna y viviendo off the grid. Exacto. ¿Quién te obliga a hacer algo? El gobierno, ¿verdad? Un gobierno te obliga. Vamos a decir, tú, yo y Joseph, vamos a comprar un tipo de gobierno, ¿verdad? Vamos a decir, tú, yo y Joseph, vamos a comprar un pedazo de tierra, vamos a comprar un par de acres y hacemos nuestra vida comunaria ahí, feliz y contento, ¿verdad? Claro. Pero no se puede, y no es porque el capitalismo es malo, y sé dónde vas a ir con eso, porque el capitalismo vamos a ver, tú estás hablando del gobierno, vamos a hablar de los estados. Es una cosa muy interesante porque muchas veces desde el liberalismo económico se plantean este tipo de argumentaciones, ¿no? Que es el gobierno el que decide. La pregunta que está de trasfondo, ¿a quién responde ese gobierno? Porque ese gobierno en general, la inmensa mayoría de nuestros estados, cuando uno lee sus constituciones y uno lee, claro, entonces uno lee, obviamente esos estados están orientados a defender unas lógicas económicas específicas. Evidentemente que no te van a defender una comuna, evidentemente que no te van a defender la socialización de los medios de producción. Te van a defender una economía capitalista y pseudoliberal, entre integrados y si están dominados por sectores. Y porque la lógica liberal en la economía ha sido dominante dentro de los líderes de muchos estados. Por lo tanto, es evidente que ese estado va a estar orientado a someter cualquier lógica que vaya en contra de lo que es la conceptualización del libre mercado y del capitalismo. Europa está integrado mucho más en una lógica socialdemocrática. Por eso en Europa disfrutamos de hospitales públicos, de escuelas públicas, sanidad pública, y esas lógicas, las sociedades son muy reacias a romperlas, a diferencia de los Estados Unidos, que tienen un estado en el cual tienen un estado muy centralizado y muy potente, muy poderoso. Sin embargo, espacios como la sanidad la tienen privatizada y no son capaces de comprender, por ejemplo, en ese ámbito, que la salud no es una mercancía, ¿no? Eso es una posición moral. La sanidad, perdón, déjame corregirte. Si miras bien el sistema de sanidad, ¿cómo se dice en inglés? Bueno, el sistema de sanidad, si miras bien, en verdad no es 100% privado. Porque sí, es mixto. Hay incentivas ahí que... Es lo que pasa aquí en Puerto Rico, que es un no sistema mixto, un sistema privado, pero parece más... Claro, pero que en general es privado. En general la privacidad está en lo privado. Bueno, es privado, ¿verdad? Pero hay incentivas del gobierno que hacen que el sistema no funcione. Mira, algo que y esto pasa con la educación de nosotros también. Pero eso lo quiero hablar al final. Quiero que ahora vuelvan a retomar, porque nos fuimos en la discusión, quiero que vuelvan a retomar la cuestión del capitalismo, como de definirlo, para que la gente lo entienda, y el proceso histórico que nos fuimos, y el socialismo como hijo del capitalismo. Pero es bueno, eso que estás hablando en tu lógica, es bueno hablarlo al final, porque cómo nos afecta ahora mismo. Todas esas visiones, la visión liberal versus la visión pública, cómo ahora mismo nosotros nos estamos viendo afectados por esas ambas vertientes. Y por ejemplo, tú que tienes una visión bastante novedosa, en mi opinión, bastante reciente de la cuestión anarquista capitalista, y pues Joseph en su visión, que eso lo podemos hacer como una conclusión, pero lo que me interesa ahora es que la gente que está ahí, ¿qué carajo es capitalismo? ¿Qué carajo es socialismo? ¿De dónde vino todo ese revolú? ¿Y por qué estamos aquí nosotros hablando de esa vaina? Ok, pues déme entonces simplemente explicar mi versión. Y habla del capitalismo, lo para que yo entiendo. Le meta el socialismo, que él le mete el a eso. Quiero empezar decir que la historia que dio Joseph es súper buena. Siempre me encanta escucharlo. El hombre es súper educado. Me encanta. Dio muy buena, dio muy buena explicación de la historia. Mirando
las páginas bien rapidito, se ve que empezó con agricultura y hay diferentes tipos de capitalismo. Está la feudal, está el capitalismo de la época, oh my God, ¿cómo se dice esto? Dilo en inglés. La época de, no mercantilismo, pero... Feudalismo. Slavery. Feudalismo. Está Feudalismo. Feudalismo. Mercantilismo. Esclavitud financiera, welfare, de hecho, el capitalismo industrial, perdón. Industrial. Capitalismo industrial. Industrial, gracias. Pues simplemente es... y ha tenido muchas diferentes variedades, ¿verdad? Pero en cuestión del punto de vista de una libertarian o anárquico capitalista, en verdad no miro al capitalismo. El capitalismo, muchas personas creo que lo confunden y dicen, es grandioso y whatever. Sí, claro. Lo que estoy mirando o lo que queremos, lo que estamos pendientes es la libertad personal. Y yo sé que Joseph explicó que capitalismo no es igual a libertad personal. No. Y tienes razón un poquito. Right? Pero la libertad personal viene con responsabilidad personal, con la habilidad de poder intercambiar cosas entre tú y yo. Por ejemplo, si yo tengo una idea, ¿verdad? Y mi idea tiene un servicio en lo más básico y ese servicio te ayuda a ti o a otra persona o a múltiples personas, voy a hacer lo que puedo hacer para poder dar ese servicio. Ahora, dar ese servicio sin un tipo de recompensa o incentiva no es, usualmente no funciona. Cuando uno mira a las personas entrepreneurial, ¿verdad? Y hablamos de negocio y eso. Vendedores. Claro, queremos a los vendedores, sí, queremos hacer capital, ¿verdad? Pero la cosa es que cuando uno quiere hacer algo del corazón, vamos a decir algo que un labor de amor, right? Es difícil sostenerlo. Y es difícil sostenerlo por cuestión de logísticas, tener personas que darle vida o pagarle a las personas por su contribución, ¿verdad? Y usualmente esas cosas se caen si no hay otras personas aportando. Lo que hacemos en vez de eso es que hacemos un negocio, abrimos un negocio, intercambiamos nuestros servicios por otros, y entonces cuando se genera un capital, cuando uno va y trata de hacer otras cosas, sus labores de amor, o hace sus labores de amor a la misma vez. Y así es como pensamos, cuando tú dices ¿verdad? labores de amor, tú hablas de caridad. Lo que la mayoría de la gente propone cuando tienen una visión liberal de que cada cual con lo suyo, pero necesitan la caridad para poder manejar lo que quizás el seguro social va a funcionar, o quizás un grupo comunal, o lo que son la GOP, los grupos sin fines de lucro que hacen esa labor. Eso es lo que estás refiriéndote, ¿verdad? Exacto, sí. Y el voluntarismo es muy grande en nuestro ciclo, ¿verdad? A mí me gusta ser voluntario, ir a limpiar playa o ir a hacer algo para ayudar en algo social, etcétera, etcétera. Y a eso le llamamos capital social. Mira, voy a hablar algo rapidito que escribieron, bien importante, uno de los de esos, para hablar sobre el socialismo, para que ya mismo nos estamos extendiendo. Mira, dice Ceci Valentín, una amiga mía, Cecil, el talón de Aquiles del capitalismo es la falta de balance distributivo. En Estados Unidos, cuando el gobierno le impuso un impuesto del 70% espérate, que se me escapó. Cuando le impuso un 70% al 91% a la ganancia, espérate, ¿cómo fue? El gobierno le puso un impuesto del 70% al 91% a la ganancia capital. Los millonarios, empresarios, etcétera, para no pagar impuestos, capital inviertan, la idea está media, para que los capitales inviertan en esta expansión industrial, manufactura, negocios,
retribuyan a la economía brindando más oportunidades de empleo, creando más industria, negocios, etcétera. Existía un balance entre el mercado libre y la distribución capital. Yo creo que lo que está diciendo Cecil es que, por ejemplo, el capitalismo y más allá del capitalismo, el libre comercio, tiene un problema. Tiene varios. Es la cuestión de que aunque tú quieras ser libre, porque yo creo que es la idea central que ella quiere decir, ¿por qué necesitó, como dicen los libertarios, papá gobierno, para poder seguir metiendo mano? Porque tuvieron que inyectarle a las empresas grandes un %. Creo que eso es lo que ella lo que quiso decir. Que entonces el concepto de libre mercado es algo bastante utópico. No. Bueno, no. Estamos hablando ahí de un impuesto del gobierno, ¿verdad? Y eso rompe el modelo. Eso rompe el modelo. Si tú vas y coges las clases básicas de economía o una clase avanzada, ¿verdad? La intervenciones así rompen el modelo. Ahora, porque quita la incentiva de seguir produciendo y quita el poder de tú y yo poder hacer un negocio o una corporación que pueda competir con esta. Porque simplemente no podemos pagar los impuestos tener dinero para complacer las regulaciones las cuales el gobierno impone. Sí, obviamente, si tú me pones a mí un impuesto de 70%, yo voy a cambiar, yo voy a coger el dinero y lo voy a poner en otro lugar para que no se me vaya, right? Porque de qué vale tener un negocio, de qué vale generar capital y de qué vale tener un trabajo si te van a quitar el 70%. Y además de eso, cuando hay ese problema de impuestos, etcétera, esos impuestos desafortunadamente van directo al consumidor, que es uno de los problemas que ustedes mencionan, ¿verdad? Que lo ven como explotativo, pero es explotativo por esa razón, porque las initiatives o las incentives se han destruido. Ese es el caso con el healthcare, con la educación, todos estos sistemas que están fallando, simplemente no están permitidas a absorber ideas nuevas. Que tú dices que lo que tú propones es que el estancamiento de todo eso es porque por la regulación gubernamental. Bueno, sí, es multivariable, ¿verdad? Es multivariable. No solamente es por las regulaciones y etcétera, porque algunas regulaciones son buenas, porque hay personas malas, hay actores malos en todos casos, ¿verdad? Pero es por quitar las incentives de uno crear algo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres Apple y tienes siendo producto, ¿verdad? Y yo digo, coño, yo puedo hacer un producto mejor que eso, pero ahora tengo que generar el capital para alcanzarte. Y no solamente eso, pero tú, siendo Apple, has ido y has creado y has lobby por posiciones, regulaciones y posiciones a las cuales yo no puedo, se me hace difícil obedecer sin capital extra. Nunca voy a poder competir contigo. Y esto tú lo ves en todos los en todos los casos. Esto es el corporativismo, lo cual es algo que en verdad odiamos los anarquistas capitalistas. Fíjate, estabas hablando hace un rato de la libertad y yo creo que uno de los problemas que se configura del liberalismo económico es que tienen una concepción clasista de la libertad. Porque la libertad... ¿Te fuiste? Para uno tener libertad, ahora. Me fui, estoy. Sí, pero ahora volviste. Sí, ahora volviste. Es que, no sé qué pasa, que al el internet como que no entro, yo no sé qué coño. Bueno, lo que explicaba, que para uno desarrollarse como ser humano y ser libre y desarrollar tu idea, tu vida como tal, tú necesitas condiciones materiales objetivas.
uno puede ser el hombre más brillante del mundo y uno lo más probable se va a vivir al Congo, donde a lo más no hay una infraestructura, donde no hay políticas públicas, donde el gobierno prácticamente no controla el territorio nacional, donde el gobierno casi no puede desarrollar políticas públicas expansionistas, donde prácticamente no hay hospitales ni escuelas. Pues en ese espacio, por más inteligente que uno sea, pues esa inteligencia va a quedar ahí, en ese individuo que no pudo expresarse porque no tuvo las condiciones materiales objetivas para desarrollarse, ¿no? ¿Ves? Y damos cuenta que el ser humano también necesita, aparte de la inteligencia, necesita un espacio adecuado también para emprender y desarrollar sus planteamientos, sus ideas y sus inventivas, ¿no? Primer lado por ahí. A veces entiendo esa dinámica del discurso que estás planteando, que en una parte es cierta, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces los impuestos lo que hacen es paralizar la inversión o las iniciativas. Pero es que también las sociedades son mucho más complejas y el análisis debe ser más holístico. Te voy a poner un ejemplo de innovación. Ahora mismo nosotros estamos aquí viéndonos por un ordenador, por una computadora, por un teléfono móvil, una pantalla táctil, internet. Tú estás en Japón, yo estoy aquí en España y Miguel está en Puerto Rico. Esto lo creó un departamento público que se llama DARPA de los Estados Unidos, con dinero público, financiación pública. Eso es lo que significaría que lo más probable en los años 50, 60 y 70, donde ninguna empresa iba a estar dispuesta a invertir miles y miles de millones de dólares en inversión, en inversión incierta, en invertir en algo que no sabía que iba a salir de ahí. Pero el Estado, a través de los impuestos de los contribuyentes, sí tenía esa capacidad de desarrollar esta tecnología revolucionaria que estamos utilizando hoy. Ahí vemos que no siempre esa idea, ¿no?, de que la intervención del Estado paraliza la innovación, porque precisamente estamos utilizando aquí una tecnología revolucionaria que existe. Mira mi gatito, existe gracias a los contribuyentes de los Estados Unidos, que yo le doy muchísimas las gracias, y al Estado de los Estados Unidos, que tuvo la capacidad de innovar, ¿no?, de constituir un departamento que tuvo, que obviamente en principio era una lógica militarista, pero que sin embargo claro, la humanidad, casi la todos los humanidad ha inventos tenido la grandes han oportunidad. sido para la rama militar. Sí, La misma sí puedo. O Sí, sea, sí yo lo que puedo, quiero mira. decir con esto, que sí, yo comparto contigo, claro que el mundo privado es importante darle cierta libertad, claro que sí, pero que la humanidad y la sociedad y los estados más avanzados del mundo precisamente lo son, porque no es porque la libertad por la libertad, no, es que son sociedades que son capaces de entender en el entorno en que vive y que tú necesitas un estado que sea capaz primero de controlar su estado nacional, no como Colombia, que tiene ahí una guerrilla que no sabe ni siquiera qué puede hacer allí, por ejemplo, o algunos países africanos que tienen guerrillas y grupos armados religiosos controlando sus estados nacionales, y tú puedes desarrollar una política pública adecuada en un contexto como ese, por ejemplo. Claro. Es importante ¿no? Hablar de estos detalles, porque la sociedad no solamente es la empresa privada y el individuo, sí, la empresa privada, el individuo, el colectivo, el Estado, las políticas públicas que se quieren adoptar, ¿no? Y bueno, luego hablamos, te dejo hablar y ahora hablamos de socialismo si quieres. Sí. Yo quiero eso, que hablen ahora del socialismo, porque ya estamos, no sé qué tiempo ustedes tienen, yo voy a coger como una hora y pico. Déjame acordarme seguir hablando por ahí para abajo. Yo puedo coger 2 horas. No tengo. Oye, estoy para. Yo puedo seguir un rato más. Yo puedo seguir un rato Dame más. un segundito. Pues dale. John habla como, y después vamos al título. Vamos a. ¿De dónde sale el socialismo? ¿Por qué viene? Por el grito de la gente. All right, so antes de ir al próximo segmento, sí, Joseph, tienes razón. El gobierno ha hecho muchas cosas bonitas y creativas. Han creado puentes, han creado roads, carreteras, el internet, right? Todas esas cosas han pasado históricamente, pero tampoco sabemos las alternativas que se han podido crear si no existiera esto, ¿verdad? La cosa es que sí, no, claro, es muy especulativo, ¿verdad? La cosa es que muchas de estas cosas es fast development, ¿verdad? Algo rápido. Internet, claro, lo tenemos ahora. Cuando se va al sector privado o cuando se mira la humanidad y cómo hacemos las cosas, el proceso es bien lento. Y usualmente cuando queremos acelerar ese proceso, ahí es que algunas cosas, las consecuencias secundarias y terciarias,
Claro, empiezan a suceder. Bueno, anyways, eso quería aclarar mi idea en eso y ahora te lo paso a ti, Miguel. Claro. Socialismo, ¿no? Sí, porque, hablamos del capitalismo y de todas sus desavenencias y todas sus virtudes, ¿verdad? Pero es importante, para seguir la línea del título, ¿verdad? Y podemos seguir hablando del capitalismo porque es algo bastante profundo y bastante amplio, ¿verdad? Está vinculado. Claro, y está ahí, está vinculado porque de hecho la teoría marxista tiene algo de la cuestión capital, ¿verdad? Porque no todos los socialismos, hablando del socialismo ahora como tal, no todos los socialismos o las ideas socialistas están en contra de la cuestión del intercambio, ¿verdad? Monetario. Hay muchísimas vertientes yo estuve leyendo y yo no sé nada absolutamente. Yo me sorprendí con las visiones y las diferentes formas del socialismo. Pero hay que hablarlas para entonces reconocerlas, para que todos los que nos están escuchando puedan entender, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es socialismo? Socialismo es Cuba y es Venezuela. Lo que siempre sabemos. Podemos hablar también, fíjate, rapidito de la diferencia entre socialismo y comunismo, que esa palabra se intercambia y se intercambió en algún momento, se utilizó intercambiablemente como un sinónimo, que no necesariamente es lo mismo. Pero nada, Joseph, no sigo dándole larga para que nos insertes ahí en la cuestión histórica del socialismo. ¿De dónde viene? ¿De dónde es que viene ese monstruo que todo el mundo le tiene miedo? Pues mira, antes de empezar con esto, quiero decir que a John, por ejemplo, que si viviéramos en una sociedad anarcocapitalista, yo no me imagino a cada vez poniendo un pedacito de la carretera hasta terminar una avenida entera. O haciendo un puente, cada uno poniendo un pedacito del puente. Fíjate, esto de la deberíamos hablar de eso después en otro segmento, porque ese que acabas de decir es lo mismo que es un argumento que yo también lo pienso. Y ya hemos tenido ese debate en Facebook. Claro. Pero ahora, hablando del socialismo, como cuando había explicado lo que es el desarrollo histórico del capitalismo, hay que entender que cuando se da ese proceso de proletarización, es decir, estos personajes, este sujeto político que conocemos como el proletariado, el trabajador, es un sujeto político que es producto de ese largo proceso que conocemos como capitalismo. De otra forma, este sujeto político no hubiera existido. ¿Qué sucede? Que dentro de las condiciones sociales que se empezaron a generar, que ciertos sectores en términos más morales empezaron a cuestionarse en Inglaterra, en Europa y en Estados Unidos, por supuesto, a finales del siglo XIX, a finales del siglo XVIII y al principio del XIX, es lo que nace pues, los pensadores de lo que conocemos como el socialismo utópico. Estas personas y estos individuos, como lo que comenté, específicamente Robert Owen, que incluso intentó desarrollar modelos en Inglaterra en las fábricas en los cuales se protegiera de alguna manera a los trabajadores, es decir, leyes laborales, condiciones materiales específicas para que no murieran en el trabajo o en las minas, etcétera. Pero ¿qué sucede? Estos personajes que hablaban del socialismo utópico no tenían un proyecto político claro y conciso para desarrollar esa sociedad utópica en realidad. Porque hoy en día incluso el socialismo en realidad sigue siendo un proyecto aún por construir lo que nosotros en realidad lo que hemos conocido, lo más probable con el primer proceso histórico que se reconoció como socialismo, que fue la Unión Soviética, lo podemos reconocer quizás como un protosocialismo. Como hace 4 siglos atrás reconocíamos algunas cosas que tenían que ver con el capitalismo, pero no era capitalismo como tal. Lo más probable, estas lógicas, por ejemplo, de los cercamientos, eran protocapitalismo, pero no era un capitalismo como lo conocemos hoy. Por lo tanto, lo más probable, nosotros vamos a ver en 200 o 300 años, lo más probable, lo que es una sociedad socialista, porque no nos va a quedar de otra. Y eso vamos a hablar luego más adelante. Ahora, luego del proyecto de lo que conocemos como socialismo utópico, estas figuras que todo el mundo las conoce, que es Karl Marx y Friedrich Engels, desarrollan lo que se llama el socialismo científico. ¿En qué está basado el socialismo científico? El socialismo científico está basado en dos
conceptualizaciones específicas. Primero que nada, en el concepto del plusvalor, que no sé si conocen lo que es la plusvalía y el plusvalor. Eso te iba a decir, yo te iba a preguntar ahorita qué significaba esa palabra, la plusvalía. La plusvalía lo que significa es que el dueño de la empresa o de la fábrica o del trabajo X, cuando tú como trabajador vas al puesto de trabajo, por ejemplo, voy a intentar poner un ejemplo sencillo, cuando tú trabajas tu tiempo laboral allí, lo más probable en ese espacio laboral tú estás produciendo más, en realidad, en esas 8 horas de lo que te están pagando por el día estando en esas 8 horas. Por lo tanto, en ese tope de salario que el capitalista te está pagando por tu labor, él se está quedando con ese % adicional que no te está pagando porque es con tu trabajo dentro de ese espacio de producción, tú has producido más riqueza. Por ejemplo, tú en McDonald's lo más probable estás vendiendo ahí un día, pero lo más probable vendes allí tú como trabajador, no sé, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 dólares, o quién sabe, lo que puedas producir tú vendiendo en McDonald's y trabajando allí. Pero evidentemente el dueño del McDonald's no te va a pagar aquí 30,000 dólares. Te va a pagar el salario, que son 7.25 en Puerto Rico la hora, ¿no? Por lo tanto, ese plus que hay de más de producción en el trabajo, el capitalista se lo queda porque es parte primero de su riqueza y lo que va a invertir en el capital, porque el capital es algo que se reinvierte. Es una cadena redistributiva. Es la única forma de crecer. Ese capital y ese plusvalor que te quitan a ti se reproduce y se vuelve a invertir. ¿Vas cogiendo lo que es la plusvalía? Sí. Alguien que esté viendo, que si tiene alguna duda, puede preguntar que, ok, no es un plus. Cecil dice que no es un plus. No, lo que no lo entendió o que no. El plusvalor es eso, ese excedente, es el además excedente, que tú sí, lo que yo pude leer es el excedente. En lo que tú dijiste, yo lo entendí así mismo. Claro, un excedente es un plus, es algo adicional. O sea, tú estás produciendo algo adicional con tu trabajo, pero no te están pagando ese producto íntegro de tu trabajo. Te están pagando solamente el salario legal que te tienen que pagar o al contrato que hayas tú llegado con el capitalista para que te pague una cantidad específica. Pero se queda con ese excedente de capital. Vale, eso es lo que se llama el plusvalor. Por otro lado está la otra pata del socialismo científico, que es el materialismo histórico. El paga por el inventario, el local, el salario de todo. Ella lo que está hablando es como que todo lo que se invierte, que lo está pagando con el plus. Espérate. Pero espérate, deja que Joseph termine su idea, porque sí, dale. Él está... El plusvalor es eso en general. Obviamente hay otras conceptualizaciones, otras críticas, otros análisis. Ese es el plusvalor marxistamente explicado, ¿vale? Es eso. Ahora, la otra parte del socialismo científico es lo que se llama materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Esto es la explicación de las relaciones conflictivas que se han dado en el capitalismo entre dos sujetos políticos, la burguesía y el proletariado. Este sujeto político que fue creado en realidad por unas relaciones económicas específicas que llamamos capitalismo. Ese conflicto que conocemos a través de la historia es lo que se llama el materialismo histórico. Esa es la justificación básica que explica el marxismo para poder justificar que ha habido un proceso de explotación y de saqueo y de subordinación a este otro sujeto político que se llama el proletariado. Ahora, el proyecto marxista como tal, muchas veces yo creo que incluso me atrevería incluso a decir que hay mucha gente que se autodenomina marxista que yo creo que no ha leído a Marx en su vida. Porque el marxismo no es una negación en sí del capitalismo. Ojo, incluso nadie me puede decir a mí que todos los países socialistas como la Unión Soviética o China en este momento ahora no hayan desarrollado una industria. Y una industria es una lógica que viene del capitalismo. Por lo tanto, no es negar el capitalismo. Lo que intenta el marxismo en realidad es racionalizar el capitalismo, porque se cree se plantea que el capitalismo dentro de una lógica de libre mercado es caótica y no es justa moralmente. Que dice Adam Smith, la mano invisible. Claro, no es justa moralmente hablando. Autorregulación, que yo no entiendo la autorregulación, pero eso hay que... Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo de que el capitalismo no es racional.
¿qué tiene? Es utilitarista, que es otra cosa. No es lo mismo ser racional que utilitarista. Te voy a poner un ejemplo. ¿Es racional que iPhone saque un puto iPhone cada año con las mismas aplicaciones para hacer la misma cosa, el mismo modelo, sencillamente porque está integrado en una lógica de consumo? ¿Eso es racional, humanamente hablando? No es racional. Evidentemente, la crítica del socialismo es usted nos está planteando que vivimos en un mundo de escasos recursos, de que hay escasez, pero sin embargo, integras tu propia economía en una forma irracional de utilizar los medios. Absurdo totalmente. Eso es un ejemplo de cómo muchas veces el capitalismo que se ha integrado dentro de una lógica de consumo irracional, porque no tiene ningún sentido que yo vaya y me pague 1,000 pesos por un iPhone el año que viene y después el otro año pague 1,000 pesos más por otro iPhone. Bueno, si es mi decisión hacerlo, lo puedo hacer. Pero no es racional. Como dije, los humanos no somos racionales en la economía y eso ha sido siempre. Claro. Y ahí está el punto. Ahí vemos, por ejemplo, cómo China, dentro de su proceso de desarrollo industrial, en 30 años, ha hecho lo que a Estados Unidos y a Europa le costó 200. Porque han logrado integrar de una manera racional su modelo industrial. Ahí está la base. Yo no creo que China sea un modelo a seguir, porque nosotros tenemos otras Yo creo que China tiene los mismos pecados que el capitalismo. En la cuestión de la industrialización, porque tiene porque lo que significa, exacto, hay mucho que decir sobre China. Porque el socialismo no es un planteamiento anticapitalista. El socialismo es una idea de racionalizar la producción. Por ejemplo, el anarquismo algunos tratan de zafarse de las ideas de capital, ¿verdad? Y algunos socialismos. Pero es lo que tú dices, porque no es una demonización del capital, sino que el Estado pues tenga un control, es una como dicen muchos, una economía dirigida, sería, ¿verdad? ¿O no? ¿Me equivoco? Eso. Los medios que usa China para lograr lo que han logrado, los medios que utiliza China para lograr lo que ha logrado son muy inmorales. Y con eso lo dejo ahí, porque no puedo hablar más de eso. Pero bueno, inmorales como lo ha sido Europa y los Estados Unidos en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Por eso te digo, por eso hice la introducción que hice sobre el capitalismo. Porque eso es lo que significa que nosotros no podemos juzgar moralmente ni a la Unión Soviética ni a los chinos. Porque es que los Estados Unidos y la Unión Europea hicieron cosas peores. Hicieron los soviéticos. Es que para llegar a ese desarrollo tan rápido hay que hacer cosas inmorales. Hay que quitarle las opciones a la persona, hay que forzarlos a hacer las cosas. Pero hablando de cosas inmorales, el capitalismo sigue teniendo esa debilidad porque necesita, y es algo que a mí me choca y es bien personal, cuando alguien habla del libre comercio, el capitalismo sigue arrastrando el pecado de que necesita los países que tienen recursos, y los países que tienen los recursos primordiales son países que tienen en su mayoría leyes laborales o nulas o bien pobres en relación al modelo que nosotros occidental que seguimos en Estados Unidos. Necesita mano de obra barata. Y esa mano de obra barata, ¿en dónde está? No está en los mismos Estados Unidos. So, tú mismo lo has dicho. Sí, mano de obra barata igual que China. Yo no me atrevo Miguelo, tú mismo lo has dicho. Esos países tienen leyes, ¿verdad?, que someten a su población a esas condiciones. Y Estados Unidos no tiene leyes que someten a la sociedad a una cuestión específica. Yo creo que todos los países tienen. Bueno, sí, los gobiernos tienen leyes que someten a su población a esos límites. Todos los gobiernos las tienen, claro. Pero es bueno hablar de esto. Dame un brequecito. Es bueno hablar de todo esto porque entonces ambos espectros tienen su maldad, ¿me entiendes? Y hablándolo en la dicotomía del bien y el mal, ¿verdad? Porque hay quienes no creen en nada de eso, ¿verdad? Que hablar de bien y mal como que estamos limitando todo, ¿verdad? En el ámbito metafísico. Claro.
No, mira, te voy a contar algo, te voy a contar algo. Dame un segundito, Joseph. Vale, mira, vale. Si tú tienes, por ejemplo, este mug, ¿verdad? Si este mug es creado por una población pobre, explotada, y yo no estoy de acuerdo con eso, y lo sé, no lo compro. Esa es mi decisión, ¿right? Y con eso lo dejo, te lo paso, Joseph. Sí, pero esa decisión a veces no es tan decisión, porque a veces, por ejemplo, la imposición de productos de primera necesidad a un precio menor, casi siempre, por hablar te lo imponen de una manera, de un producto de baja calidad o con químicos súper dañinos, qué sé yo, te ponen un producto de baja calidad versus uno de buena calidad a un precio bien exagerado. Y entonces eso no es una imposición, porque tú vas a comprar tú como ente privado que estás vendiendo tu fuerza de labor a 7.25, te ves forzado pero Miguel, es una imposición, ¿no? Pero Miguel, hay opciones. Sí, en estos días hay opciones. Uno, se puede rebuscar, ¿verdad? Hoy en día se puede rebuscar. Segundo, hay opciones, hay muchas opciones proveídas por toda la tecnología y por cómo estamos avanzando como humanos, ¿verdad? Bueno, sigue, Joseph. A ver, fíjate, yo discrepo en el sentido de que tenemos opciones porque yo, por ejemplo, pues yo soy un trabajador que intenta subsistir, yo muchas veces no me puedo permitir sencillamente empezar a consumir cosas que lo más probable están hechas de una forma mucho más, un proceso de justicia laboral versus a un procedimiento que lo más probable puedo pagar un precio mucho más barato porque me lo puedo permitir y lo más probable detrás de eso es una explotación brutal, ¿no? O sea que a veces no es que tomamos decisiones muchas veces en base a nuestras condiciones materiales más que a la realidad. Partiendo primero la condición humana, como hablamos, ¿verdad? La condición humana. Yo no puedo decidir necesariamente siempre libertad, objetivamente hablando. Ahora, lo que quería explicar, por ejemplo, de una de las primeras experiencias socialistas que fue la URSS. Como muchos de ustedes sabrán, Rusia, antes de la revolución de 1917, la inmensa mayoría de la población, prácticamente el 90%, era de origen campesino. ¿Qué problemas de trayecto? Ahí sí reflexionamos un poco sobre lo que estábamos hablando ahorita, sobre el despojo de los bienes comunales en Europa, pues Rusia se encuentra con esta disyuntiva. Los soviéticos, cuando empiezan la revolución, se encuentran con la disyuntiva, primero, un país en plena revolución. Segundo, un país que se desata una guerra civil interna, apoyada por todos los países occidentales, que envían allí a medio mundo también a apoyar a la gente contrarrevolucionaria. En tercer lugar, el punto de que los países que rodean a la Unión Soviética están pugnando de forma violenta para invadir o agredir a Rusia de alguna manera por el proceso revolucionario. Rusia se ve la disyuntiva, por ejemplo, por eso aplican lo que se llamó la NEP, ¿no? La nueva política económica, que en principio intentaron no despojar del todo a los bienes comunales, porque incluso eran conscientes de lo que pasó en Inglaterra 3 o 4 siglos atrás, ese despojo que se dio a través del Estado por los terratenientes, donde sí, desarrollaron el país, pero tuvo un costo humano. Los soviéticos no querían entrar ahí. Ahora, cuando llega Stalin, ya a finales a finales de los años 20, se da un proceso de industrialización forzada. ¿Por qué se da este proceso de industrialización forzada? Que es una lógica capitalista. Por eso se decir que el socialismo es anticapitalismo, no es anticapitalista del todo. Es sencillamente una lógica moralista que intenta mejorar las condiciones de quienes están produciendo verdaderamente lo que hacemos, las cosas. Todo lo que consumimos lo producen gente como tú y como nosotros. Ahora, ellos se vieron en una disyuntiva y en un contexto de guerra. En ese contexto de guerra se vieron en la obligación de desarrollar lo que conocemos como capitalismo de Estado. Un capitalismo de Estado, para que tengan una idea de lo que es el capitalismo de Estado, a finales de los siglos XV, entre los siglos XIII y XV, se desarrolló en el norte de Europa lo que se llamó las ciudades-estados del norte de Italia. Estos fueron los primeros estados capitalistas de la historia. ¿Por qué son estados capitalistas y por qué la Unión Soviética se convirtió en un estado capitalista? Porque su industria estaba orientada a la cuestión bélica. Eso es un estado capitalista como tal. Cuando un estado orienta su industria a la cuestión bélica por el contexto, que ya todos sabemos que si no se llegan a armar, ya sabemos lo que hubiera pasado con los nazis
en la Unión Soviética. Si hubieran comido en la Unión Soviética, lo más probable, y lo más probable es la Guerra Fría tampoco hubiera existido. Pero bueno, aquí vemos que para entender lo que son los procesos y muchas veces los procesos de sistemas y las ideologías, hay que también comprender y poner en el contexto lo que está sucediendo. Nosotros, para entender las acciones de la Unión Soviética y su excesiva militarización, tenemos que entender el contexto, ¿no? Eso no quiere decir que la Unión Soviética no haya tenido sus avances. Tuvo sus avances porque incluso dentro de una lógica socialista tuvo la capacidad de enfrentarse a uno de los países más poderosos del mundo, que es los Estados Unidos. O sea, que eso no es algo pequeño. Un país que era semifeudal y que en 10 o 20 o 15 años, casi 20 años, sea capaz de hacerle frente al país más poderoso del mundo, eso es algo que tiene algo de mérito. Miguelillo. ¿Te fuiste en pausa? No sé. No, él terminó su idea, lo oí todo. No, que la imagen, pero está bien, se escucha bien. Eso es lo importante, que la imagen se fue... Pero si tenemos en cuenta, ¿ven? Hay que tener que el socialismo como tal, vuelvo y recapitulo, es un planteamiento que intenta desarrollar una sociedad más justa, que no, en realidad no niega el capitalismo, sino que lo que intenta es que el capitalismo sea más racional y que sea, la Unión Soviética, por ejemplo, pecó de no, por ejemplo, no cuidó el medio ambiente. También está pasando con China. Por lo tanto, eso es lo que significa que la lógica industrial, que es uno de los peligros en realidad, nosotros tenemos como humanidad ver cómo, si desarrollamos una sociedad industrial, ver que esa sociedad industrial sea racional con nuestro entorno y con nuestros medios de vida, es decir, con nuestro planeta Tierra, porque es el único planeta que tenemos, no tenemos otro. Sí, por lo tanto, desde yo esa sigo perspectiva, creyendo en las regulaciones, pero las regulaciones van a la mano, depende de la visión de un gobierno, porque desatarte absolutamente o atarte absolutamente a un sistema tiene sus desventajas y sus ventajas. Vamos a terminar, no terminar, podemos seguir hablando de la cuestión más lo que estaban ustedes, los pros y los contras de ambas cosas. Pero sí, quiero como que hablar un poquito de lo que la gente esto está on fire. Espérate, mira, Cese dice que 45 léelo. Murieron, 45 millones murieron bajo el socialismo de Mao, masacrados por el gobierno y de hambre. Vamos a ver. Sí y no. Primero que nada, en un proceso de industrialización sin medios para tú desarrollarte, evidentemente hubo problemas de hambre. Pero yo te voy a poner un ejemplo donde muchas veces se esconde dentro de la historiografía. Cuando los británicos colonizaron la China, ese país mismo de Mao, y colonizaron la India, murieron más de 150 millones de personas en esa colonización. En todas las colonizaciones han muerto un montón de gente. Pero estoy hablando solo de la colonización china, de los británicos en China y en la India, solo esa. Estamos hablando de que cuando los británicos llegan allí, imponen su lógica capitalista de libre mercado y de la individualidad y de la propiedad privada. Eso tuvo un impacto brutal en la sociedad, donde millones murieron de hambre y donde millones fueron dejados morir de hambre. Esa también es otra. Por lo tanto, aquí yo creo que tener mucho cuidado muchas veces cuando se acusa a unos y a otros, cuando no somos capaces de dar una mirada a los pecados de quienes defienden el capitalismo desde una posición moral supuestamente mejor, cuando sabemos que no está mejor tampoco. Ok, Joseph, mano, tú sabes que yo no puedo estar de acuerdo con eso. Mira, eso está bien, esta es la dinámica, Morillo, esta es la dinámica. Bueno, yo te acabo de explicar en historia. Yo no sé si estás de acuerdo con la historia. Es perfecto, right? Pero que voy a hablar un poquito ahora. Creo que evadiste un poquito, no a propósito, ¿verdad? Porque creo que quisiste emphasize, los males que han venido, como que la historia de los males que han venido antes de que ha sucedido todo eso. Perfecto, right? Claro. Pero yo creo que la diferencia aquí es, terrible que Britannic, haya venido y haya hecho todo esto para, crecer y etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo,
right? No es lo mismo simplemente porque no es, ¿cómo lo explico? No es hacerlo a tu propia gente con tal de llegar a una idea. Está bien hacerlo a otros. Yeah. Yo creo que hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. Y yo te diría que me provees, ya que tú tienes la idea, que me provees el resource para lo que acabas de decir, para que yo pueda leerlo después y llegar a mis conclusiones. Ahora, quería decir algo sobre la industria. La era industrial ha llegado a un fin. Y cuando digo eso, si tú miras, por ejemplo, la mayoría de la economía americana, la mayoría de la economía americana es de servicio. Es de Yo creo que es un 50%, algo así. Sí, eso movió. Right, es de servicio. Yeah. Y la era industrial ha llegado a un final porque las personas están cansadas, personas como tú, yo, estamos cansados de ver compañías que contaminan el ambiente porque estamos más pendientes, right? Es más abierto, y estamos cansados de ver cosas inmorales. So, está surgiendo una cosa que se llama la industria environmental industrialism, right? Sí, leí de eso, que son las industrias que surgen, que tratan de balancear todo. Y eso es debido a que tenemos la opción de comprar, de no comprar y de darle feedback a las compañías para que digan, coño, perdón, para que digan, estoy haciendo mal y la gente no quieren aportar o no quieren comprar mi servicio o me están castigando por hacer estas prácticas, etcétera, right? O sea, por gobierno, o sea, por no darle el dinero. Y cambian sus métodos, right? Si eso está surgiendo, y eso es algo positivo, en lo cual un poquito más considerados como sociedad en cuanto a todo eso, y creo que está bueno. Hay varios puntos aquí de los cuales habló Joseph. Primero que quiero hablar es sobre el valor. Y el valor, y como lo ven los capitalistas, es, por ejemplo, bueno, y Joseph lo explicó muy bien, yo invierto el dinero en mi negocio, tengo las ideas, tengo el dinero, quiero crecer, ¿verdad? Y le pago al empleado cierta cantidad de dinero para que, no sé, para que me haga esto, ¿verdad? Y el empleado me dice, claro, bueno, en un libre mercado, el empleado me dice, claro, yo te haría esto por $15 la hora. Y yo digo, ok, sí o no. Ya, claro, $15 la hora, eso está fantástico, está dentro de mi presupuesto. Vamos a intercambiar, tú me das la labor, yo te doy los 15 y seguimos para adelante, ¿verdad? Ahora, claro, hay cosas que intervienen con eso, que causan que haya una ruptura, ¿verdad? Cosas sociales, cosas del gobierno, cosas de entre países, ¿verdad? Quizás el país al lado lo hace más barato o más caro, no importa. Pero el valor no es algo fijo y nunca lo ha sido y nunca lo será. Porque el valor de esta cosa para mí quizás es más grande que para Joseph o que para Miguel. All right? Y así es como definimos el valor de las cosas. Y por eso cuando miramos el socialismo y los procesos y cómo llegamos a las cosas, el valor de las cosas crea esos problemas donde han fallado varias sociedades socialistas. Y creo que Joseph habló muy bien sobre el tema. El materialismo, claro, pésimo. Con eso no puedo discutir. Pero una vez más, eso es debido a ciertas condiciones políticas, sociales, etcétera, en las cuales no quiero entrar. Y la mano invisible, Miguel, dígame, ¿qué pregunta específica tienes sobre la mano invisible? Bueno, sobre la autorregulación. Porque lo puedo explicar un poquito. Porque la autorregulación.
Por ejemplo, a mí la la autorregulación me parece un sí. proceso bastante peligroso. Porque todo el mundo habla, todos los liberalistas, como Bueno, dicen, bueno, ¿cómo se resuelve la situación económica? Pues una autorregulación. Pero estás dejando que el mercado corra por aunque en teoría el mercado se autorregula, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿o no? Sí. No, escucha. es una utopía la Yo creo que es una utopía. del mercado. Una cosa es la relación. Déjame contestarle a Miguel. Vale. Sí, da miedo, ¿verdad? Da la libertad, porque entonces da miedo porque no es igual de autoritario como decir dejarle todo el poder al Estado. Déjame explicar. La autorregulación, right? Y la libertad. Cuando decimos libertad, eso quiere decir que mi vecino, tiene la libertad de hacer lo que él quiera, lo que yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Y en verdad eso viene con responsabilidad y da miedo, y los cambios que traen la libertad son lentos. Y la autorregulación no es perfecta, ¿verdad? Es como mirar el mercado, ¿verdad? Tú ves que sube y baja, y sube y baja, y eso es porque las personas somos emocionales y hacemos cosas emocionales y que no son, 100% lógicas. Y por ende, al final, ¿verdad? La autorregulación es decir, que al final llegamos a un punto en donde debemos de estar. Right? Por ejemplo, el mercado sube 10 o baja 5%, whatever, llegamos a un punto donde se regula, donde todos estamos de acuerdo que esto es el valor de cierto producto o esto es el camino donde vamos a ir como humanos. All right? Cuando se pone regulación y las cosas así, es el intento de no dejar que suba y que baje los precios o el valor del dinero. All right? Ahora, el dinero, eso es otro tema en la cual yo creo que se necesita otro podcast, right? Sí, porque es muy íntegro eso. Por ejemplo, la inflación, ¿verdad? Los gobiernos intervienen porque no quieren inflación, pero la inflación sucede cuando hay un mercado que no está regulado. Si miras a Bitcoin, ¿verdad? Eso es como un indicativo de las emociones de las personas que participan en ese mercado. Right? Y por ende, tú sabes que las personas son muy emocionales. Right? El gobierno trata de regular eso para poder hacer cosas, y a veces funciona y a veces no, pero las personas que son advocates por el libre mercado te dirían que es es lo peor, ¿verdad? Y hay razones para eso. Y eso es lo que es la mano invisible, right? Es decir, que tarde o temprano todo va a llegar a un punto donde debemos estar, right? Donde todos estamos de acuerdo que este lápiz tiene un cierto valor o que, debemos de ir en cierta dirección. Bueno, Jose, ¿qué tú crees? Primero, como decía, el libre mercado, es que el planteamiento que hace John es una concepción de mercado que se basa, obviamente, habla de una relación entre, por ejemplo, de parteros, la relación No te estoy escuchando, Te cortaste. Sí. Madre mía, ahora. Ahora. Pero cuando uno hace, por ejemplo, a mí no puedo abstraerme para analizar lo que son. Te fuiste otra vez. Ahora. Te escucha, pero como quiera tiene. Habla ahora. Ahora. Bien. Sí. Cuando uno hace reflexiones sobre la lógica del libre mercado, del mercado que llamamos No te estás escuchando bien otra vez. Vamos a ver este puto móvil.
Ahora. Dime, ese es culpa del capitalismo. Ese celular es internet del o es socialista o es capitalista. Ese celular, habla claro. Seguro será capitalista porque te malo. Ahora sí me escuchan. Sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora otra vez. Sí, te escuchamos. Sí. Vale, a ver si no se corta. Pues como decía, que uno no puede abstraerse de las relaciones de poder y de la geopolítica. Mira, hay un libro muy interesante de Milton Friedman, porque tú me ves aquí argumentando y criticando el capitalismo, pero todo me encanta leerme a todos los clásicos, a Hayek, a von Mises, y uno de los últimos, bueno, gente más contemporánea como Milton Friedman. Hay un libro que se llama Capitalismo y Libertad, y me interesó muchísimo porque hay una parte donde hace un relato sobre esa relación de mercado, justo como la está explicando, ¿no? Incluso te hace una explicación de que cómo se produce un lápiz, entonces te hace toda una narrativa, ¿no? Explicándote cómo los agentes se van poniendo de acuerdo para producir X cosas, las cosas que lleva el lápiz, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de estas explicaciones es que son un poco idílicas, vamos a poner, son bastante idílicas, porque comúnmente cuando tú tienes las relaciones internacionales, por ejemplo, cuando alguien va a producir algo, que los diferentes componentes vienen de diferentes países, hay unas relaciones de desigualdad. Es como el planteamiento que le hice ahorita sobre un trabajador de Bangladesh. Evidentemente, un trabajador en el capitalismo se convierte en la mercancía, ¿no? Su trabajo es mercancía, por eso se le paga, porque es una mercantilización del acto en sí. ¿Qué significa? Que esa relación que hay, por ejemplo, sacando algún recurso natural o una relación laboral, es una relación desigual, no es una relación de iguales. Por lo tanto, suena muy bonito en realidad. Ojalá esas relaciones fueran así. A mí me encantaría. Yo te digo que si las relaciones fueran así en realidad, yo estaría a favor absolutamente, incluso fuera defensor absoluto de la economía de libre mercado. Pero hay una cosa que tú dices muy bien, que dice la humanidad no es perfecta, lo dijiste al principio, y es que dentro de las relaciones de mercado también inciden problemas dentro de estas desigualdades, como lo que tú decías, de estas imperfecciones de nosotros los seres humanos. Porque hay seres humanos que se van a querer lucrar dentro de esa relación. Eso es lo que significa que un empresario, por ejemplo, estadounidense, cuando mueve su producción a China, ¿por qué lo hace? Lo hace porque es buena gente y quiere dar trabajo a los chinos, o si lo mueve a Bangladesh es porque es buena gente y quiere darle trabajo a la gente de Bangladesh. No, lo hace porque quiere abaratar los costos de producción. Ese es el incentivo. Porque en ese estado, lo más probable, en Bangladesh, lo más probable no hay regulaciones. Eso es lo que significa que en esa relación de mercado, porque también es una relación de mercado, de esfuerzo de trabajo, en esa relación de mercado hay una relación desigual, que ese trabajador de Bangladesh no tiene un estado que con leyes laborales defienda sus intereses, no tiene un Joseph, estado detrás. Entonces, ¿qué opciones tiene ese trabajador en Bangladesh, right? Sí, es explotativo, right? Ahora, vamos a decir que el empresario no quiera, vamos a decir que el empresario no quiere, darle trabajo a ese empresario en Bangladesh, right? Ahora, ¿qué opciones tiene ese empresario en Bangladesh? Digo, ¿qué opciones tiene ese trabajador en Bangladesh? Pues vamos a ver, los seres humanos no somos entes inanimados. Si ese empresario no llega allí, seguramente que allí lo que habrá que promover es que esos estados se fortalezcan y tengan la capacidad. Una de las primeras cosas que hace. Porque entonces el ente capitalista es oportunista. Porque no tanto, necesita el capitalista. Es que el capitalista en sí está en una lógica que funciona de esa forma, porque es evidente que ese empresario va a buscar la manera, porque en los Estados Unidos el desempleo rampante en muchos sectores tiene que ver con esa desmovilización de la producción a países donde donde a los trabajadores les pueden pagar una mierda. Es así. Esa empresa no se va allí porque quiere ser bueno y llevar empleo allí. Se va allí porque las condiciones son peores para esos trabajadores. Y en Estados Unidos tendría que pagar que si bono de Navidad, si salario. Joseph, pero esas condiciones no lo crea el empresario. Esas condiciones no son creadas por el empresario. Esas condiciones son creadas por las mismas lógicas nocivas de la economía de libre mercado. Porque ese trabajador que está allí, pues claro que sí.
¿qué tiene que ver el empresario? Bueno, ¿qué tiene que ver el empresario con la condición de ese país? O sea, lo que tú me estás diciendo es, ¿qué culpa tiene el que promocionan y van a donde los lobbies, ¿cómo que se llaman los que promuevan, los que van a presionar las leyes? Lobbies, ¿cómo que se dice? Los lobbies. Ellos van, eso no es libre mercado. Eso es corporativismo. Pagan a los, ¿cómo se dice en español? Eso tiene una palabra en español, que va los cabilderos para que presionen ciertas leyes que quizás favorecen que eso no es libre mercado. Eso no es libre mercado, eso es corporativismo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, John? Que el problema no es que sea el corporativismo, el problema es que eso es lo que se llama capitalismo realmente existente. Una cosa es la cosa idílica que plantean los liberales y otra cosa es el capitalismo realmente existente, que es lo que estamos hablando. Esa relación de desigualdad y de explotación, ¿no es verdad? Esto es un capitalismo con intervención. Intervención del Estado. Exacto. Sí. O sea, ¿tú crees que si, por ejemplo, tú crees que el Estado no debería intervenir en una relación entre empresa y el trabajador? Claro que no, si yo y Miguel estamos haciendo algo, ¿verdad? Eso es lo que significa que tú crees. Eso es lo que significa que tú crees que esa relación que yo puedo tener con el empresario es una relación de iguales. Pero puedo decir algo rapidito. Debería ser una relación de iguales. Ese es el problema. Que no es una relación de iguales, es una relación de poder. Por eso los sindicatos existen, para presionar. No es relación de iguales, porque el poder no viene del empresario, el poder viene del gobierno. Pero mira, pero lo que estoy diciendo es que en el modelo que tú planteas, en el modelo que tú estás planteando de no intervención del Estado en las relaciones de un trabajador y una empresa, tú estás dejando a la intemperie este trabajo porque el trabajador no tiene la capacidad de negociar con un empresario, porque el empresario tiene alguna... Ahora, eso es una falta ¿cómo se dice? Eso es una falta de creencia en la persona. Ahora estás quitándole el poder a la persona. Estás básicamente diciendo que las personas son tan brutas que no pueden hacer lo que quieren hacer. O sea, tú me estás diciendo... Chico. No. Tú lo que me estás diciendo es que yo me puedo sentar con Amancio Ortega, multimillonario, a negociar mi contrato si voy a trabajar en Sara. Por favor, eso no es realista, hombre. Bueno, si tú piensas que, si tú estás en condiciones malas y no tienes ninguna otra opción que trabajar para este tipo, las condiciones son creadas por donde tú vives, ¿verdad? Por tu gobierno, ¿verdad? Por el gobierno, no por la relación económica. Pero esa relación económica está apoderada del gobierno. El gobierno crea las regulaciones, el gobierno crea los impuestos, el gobierno crea todas esas cosas que intervienen en ese intercambio, que le da el poder al empresario. Pero John, Diga. Pero mira, claro. Déjeme decir algo. No es la misma relación, no fue, y esto para enmarcarlo en el contexto histórico de lo que estamos hablando del capitalismo, cómo se desarrolla el socialismo. No es el socialismo una respuesta a ese mismo libre mercado y a esa misma desregulación. No es el socialismo, no fue el socialismo una respuesta a ese problema de que, hablándolo en un momento, no es libre mercado. hablándolo ahora, contextualizándolo en este momento, si hubiese una libertad de mercado, ok, tú me vendes a mi producto a un precio y me quieres vender un lápiz a 20 pesos. 20 pesos de nosotros, o sea, 20 dólares, 20 americanos. Cuando tú sabes que el poder adquisitivo mío, por ponerlo en lo mismo, es de 7.25, y tú sabes que para mí va a ser imposible pagar un lápiz a 20 pesos. Eso no me conviene. No te conviene, pero si ese es la única opción que yo tengo, porque el mercado, eso es lo que hay, con lo que pasa ahora mismo. Hay unas opciones. Sería la única opción que tuvieras si hay regulaciones que prohíben que otras personas desarrollen un lápiz que cueste 2 pesos. Pero es que debe haber una regulación, porque mira, ahora mismo, vamos a hablar de derechos laborales.
para ir, no vamos a irnos en la mercancía, porque la mercancía es un producto inerte. En la materia de los derechos laborales, todo lo que sucedió en esa revolución industrial, gracias al socialismo, no es que lo voy a edificar, vamos a hablar, el socialismo y el sindicalismo hizo que muchos de los beneficios que tenemos, o sea, muchas de las cosas que gozamos hoy, que nos las están quitando aquí en Puerto Rico, estén. So que en un libre mercado eso no va a existir porque el gobierno va a ser un ente, solamente va a proteger la propiedad privada en casi todas las teorías liberales que yo he leído, ¿o no? ¿O me equivoco? El gobierno. Mira, vamos a ver una cosa. Va a lo que pasa es que limitadamente, pero entonces no va a haber una violación de muchas cosas en ese proceso. Hablando de los derechos laborales, ¿verdad? Que para mí son bien importantes porque... Mira, uno no puede partir de la premisa. Uno no puede partir de la premisa, por ejemplo, que el liberalismo peca mucho de ello, es que de todos los empresarios son buena gente. Todos los políticos son malos y todos los empresarios son muy buena gente. Que pasa también con muchos socialistas, que todos los empresarios son malos y los políticos son buena gente. No, vamos a ver, las sociedades son complejas y las sociedades uno necesita un check and balance. Uno necesita un check and balance, porque un empresario no va a ser bueno así porque sí. Eso es lo que significa que tú necesitas leyes laborales y que sean aplicadas efectivamente, evidentemente tratando de no coartar ciertos aspectos de la libertad de esa proceso persona, de mercado. Déjame explicar algo rapidito. Ahora, la explotación, ¿verdad? Y esas cosas van contra la idea de libertarian, del anarquismo capitalista, porque eso le quita el derecho a vida a una persona. Pero que eso no es la realidad. Pero va contra la idea, right? Si yo estoy haciendo una práctica que explota a alguien, entonces estoy mal y debería de ser, responsable por mis acciones. Mira, yo le hice una pregunta a un amigo mío, anarcocapitalista también, que primero le pregunté si creía que hay un problema ecológico, porque hay gente que no cree en el problema ecológico, y me dijo que sí. Dije, pues mira, en Brasil que hay empresas de madera por montones tratando de tener libertad allí para arrasar y de hacer negocio con la madera, yo le preguntaba, ¿cuál tú crees que es la opción para resolver el problema en Brasil para que la gente no tale los árboles y tal vez más capitalismo, más libertad? Entonces, es decir, ojo a esto. Tienes allí el Estado interviniendo para que no se carguen al pulmón del planeta Tierra, y a pesar de las intervenciones estatales, las empresas buscan mercenarios que se cargan a indígenas y a campesinos allí para talar árboles, y la contestación de esta persona fue que lo que necesita Brasil es más capitalismo, más libertad. Eso es lo que significaba que este chico no entendía el concepto de lo que es capitalismo. Es decir, idealiza esas relaciones sociales que se dan allí. El problema está en que uno tiene que entender que las sociedades son mucho más complejas y que tú tienes que poner ciertos espacios donde los seres humanos tenemos que tener las reglas claras y ser también lo que tú dices, que la libertad no solamente tener libertad individual, sino entender la libertad de los demás. Porque si yo no creo en la libertad de los demás, eso es lo que significa que yo soy un mal liberal. Y incluso, bueno, capitalista no voy a decir, porque para mí el capitalismo no tiene nada que ver con lo que tiene que ver contigo. Mira, muy buen punto que has dicho. Lo de Brasil, he pensado de eso, muy complejo la situación ahí. Y puedo estar de acuerdo con tu amigo, right? Creo que él falló en explicarte, por qué él piensa que eso es así. No sé si te lo explicó o no. No lo voy a explicar aquí porque en verdad es bien complejo, right? Y tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con incentivas, tiene que ver con es mucho. Quería decir algo, pero te estaba escuchando y me quedé como un trance. Y quería decir algo, pero se me pasó, así que sigue, Miguel. No, pero lo puedes decir, ¿o qué fue que se te olvidó, John? No, es que se me pasó. Ok, mira, se fue. Yo me imagino que Joseph va a querer seguirse a darse su cervecita, no sé cómo está de pompeado y la janguear.
Yo puedo seguir, pero tengo que llenarme mi que no puedo llevarme, cabrón. Mira, vamos a ir ya. Yo voy a recircular. Quiero sí, como decir un par de comentarios que han dicho las personas, porque eso es lo que me interesa mucho. Si quieren ustedes dar como que una conclusión de ambas visiones, algo simple, yo voy a decir algo definitivo y tiene que ver con la cuestión ecológica y para ambos modelos. Mira, aquí mucha gente, esto se puso a fuego, me gustó porque mucha gente, Cecil, tú mencionaste lo de China y lo de Rusia, ¿verdad? Y le respondió a Cecil porque también dijo que la economía libre mercado no la crean unos estados cuando es evidente que el capitalismo de economía de mercado con la que nos hoy, si no es por los estados, no existiría. Ya hemos hablado porque la antropología económica lo explica bastante bien. Mira, mi hermano Guillo, Selassie dice, saludos, man. Bueno, el problema de cualquier socialismo es que va en progreso y el endgame de todo es terminar teniendo el control central de los medios de producción, abolir propiedad privada y herencia. Un estado comunista que sería como la sucesión, o sea, los trabajos, la vivienda, la economía. Eso es algo legítimo que yo me he planteado porque obviamente eso ya estamos hablando de sí. ¿Cómo se llama? Se me olvida. Yo, por ejemplo, de dictadura, la yo, por dictadura ejemplo, del proletariado. Yo, por ejemplo, creo que hay aspectos de las relaciones humanas que no deben ser mercantilizadas. Creo que la sanidad no debe ser mercantilizada. Yo no creo que la educación, en su inmensa mayoría, de sus aspectos, no debe ser mercantilizada. Y hay ciertos aspectos de la alimentación y la vivienda que no deberían estar mercantilizadas. Bueno, podría haber un mixto, pero yo creo que la vida humana debe estar por encima del lucro de alguna gente que quiere hacer negocio con las necesidades humanas, y muchas veces con cuestiones muy básicas. En Estados Unidos a mí me horroriza. John decía muy bien que sí hay mezcla de público y privado, pero sabemos que en Estados Unidos tú vas a un médico y allí casi todo es privado y que no tiene nada que ver con Europa. Y lo más probable, John, tú estás en Europa y uno ve las diferencias brutales entre a un médico aquí. Yo que he tenido que ir al médico hace una semana y la tranquilidad donde voy a un hospital público en España, que me atienden y cuando salgo no me está esperando una caja registradora y me tratan como un ser humano. Esa dinámica, yo creo que los seres humanos tenemos que aprender que hay cosas que no se deben mercantilizar, que hay que tener mucho cuidado porque hacen mucho daño. En los Estados Unidos ahora mismo hay más de 50 millones de personas que no tienen capacidad económica de ir a ir a un médico cuando quieran, sino que tienen que morirse en sus casas o esperar a ver qué pasa. Y mira, para que sepa que aquí en los Estados Unidos hay unos lugares de like little healthcare shops en los malls y ahí tú puedes conseguir servicios súper baratos y te puedes dar shot y todo, pero las personas no saben de esto y son mercantilizadas. Son bien mercantilizadas y son eficientes, son distribuidas y funcionan, ¿verdad? El problema es más complejo que eso, como hablamos al principio. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchos aspectos humanos las cuales no deberían ser mercantilizadas, pero estoy de desacuerdo en que todas esas cosas de que hablaste deben ser mercantilizadas, porque para mí la mercantilización es un servicio, ¿verdad? Es un servicio y a las personas. Y cuando uno hace un servicio, cuando uno multiplica ese servicio y lo distribuye, pues se vuelve más económico, creo que se puede decir. Sí, bueno, el problema de la mercantilización, en la salud eso no se ha visto. Porque los servicios de la mercantilización son, bueno, porque no se permite. Hay mucho. Aquí en los Estados Unidos no hay mucho variable, right? La educación del doctor y de la doctora, los costos de los medicamentos que son regulados, los lobbies de los medicamentos que son regulados, los espacios, los hospitales que tienen servicios y te hacen pagar $20,000 por un cuarto por una noche, right? Todas esas cosas, no son libre mercado, ¿entiendes? Porque hay fuerzas exteriores a la transacción que causan eso. Igual con la educación. Terrible. Y estamos tratando de buscar las soluciones a todas esas cosas, pero como ustedes saben,
Sí, ahí te tengo lo que estoy diciendo. Lo que siempre me ha preocupado de ambas posturas, de tanto el socialismo como el capitalismo, es la cuestión que estaba planteando Joseph y que se puede reconciliar con algún socialismo, y he leído, por ejemplo, teóricos en el anarquismo que están en contra de ambas posturas, del socialismo y del capitalismo, ¿verdad? Porque la cuestión ecológica es una realidad de este momento y es una cuestión que no se puede desabordar, tú no te puedes divorciar de ella, porque es una realidad que trajo, y digo yo así, trajo el capitalismo, ¿sabes? Trajo un problema tan serio que ahora mismo nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, para traerlo a un ambiente más micro, ¿verdad? Regional, nosotros tenemos, yo no me acuerdo cuántos vertederos, que de todos los que hay, como 18 están en una capacidad, ya tú sabes, están corriendo ilegalmente porque ya se supone que estén cerrados. ¿Qué pasa con esto y con otros aspectos más, por decirle algo tan pequeño? Que el capitalismo, ningún sistema ha podido a manejar esa problemática que en menos nada, esto nos va a explotar, nos va a reventar en la cara. El problema del agua, el problema del manejo de desperdicios, el problema de los recursos, es una realidad, y entonces esto lo podemos traspolar, lo podemos mover a la cuestión social y a la cuestión, entonces, ¿qué vamos a hacer? 2021, ¿qué modelo vamos a abordar? ¿Un modelo visto, un modelo socialista, un modelo capital, un modelo de libre mercado? Pues eso se lo dejamos a la gente, porque cada cual, ¿verdad? Tiene su idea, ustedes tienen la suya, pero es importante que nosotros nos hagamos esta reflexión, nosotros como individuos, y que hayan no solamente estos foros, hayan muchos foros en la academia, que nosotros vayamos a los mismos foros gubernamentales, que hagamos foros en nuestra propia comunidad, que hagamos foros en donde sea que podamos, que se hable de esto, porque no tan solo la ecología, sino la desigualdad, el hombre, la mujer, todos estos aspectos que nosotros, que son tan importantes como la economía, pero que lo reducimos por eso mismo, porque la economía está por encima siempre de toda cuestión social, y no puede ser así absolutamente. Por eso es que yo estoy en contra de la mercantilización de ciertas cosas, como dice Joseph, y como propone muchas visiones, ¿verdad? Porque para mí, tenemos que tener una visión biocéntrica, y no tan solo con los humanos, sino con el medio ambiente, con los animales. O sea, para mí esa es la que hay, y más en esta coyuntura de lo que se ha creado con todos los sistemas que han fluido, que se han movido a través del devenir histórico en diferentes países, y mirar los modelos que están funcionando, porque sí hay modelos que están funcionando en diferentes países, incluyendo aquí Centroamérica. Hay modelos que podemos emular, no necesariamente absolutamente, porque cada región y cada lugar tiene su peculiaridad, su particularidad. Lugares que tienen nuestra cultura también, y aprovechar que tenemos la globalización, que nos podemos interconectar todos. Pero hasta que eso no suceda, eso es una visión bien utópica, ¿verdad? Porque todo el mundo quisiera estar bien, y que los gobiernos estén moviéndose hacia donde tienen que moverse. Hay mucho trabajo que hacer, y ¿quién más que nosotros, que somos los que lo sufrimos a última hora? Porque capitalismo, socialismo, al final, los que sufrimos todos estos sistemas sociopolíticos, socioeconómicos, somos nosotros, el que está trabajando, aún trabajando para el gobierno, aún trabajando por tu propia cuenta. ¿Quién es el que lo sufre? Nosotros, porque lo vivimos, lo sufrimos indirecta o directamente, lo sufrimos con la criminalidad, lo sufrimos con bajos salarios, lo sufrimos con todo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo importante para mí, ¿verdad? Como individuo, y seguir con estas dinámicas.
Si usted tiene algo que decir, ya yo terminé. Nos vamos a comer, nos vamos, Corillo, gracias a ustedes de verdad por Gracias a ti, hombre. de verdad. Gracias. Y espero que, yo creo que, un placer haberte conocido. Yo creo que el próximo domingo vamos a darle un poquito más de esto, porque es un tema que hay que elaborarlo. Y me gustaría como que también contestarle mejor a las personas, pero yo sé que tú te tienes que ir, José Manuel. Quiero cerrar con un par de preguntas, pero no para seguir, pero un par de pensamientos. Dale. Y quiero decirle a la audiencia esto. Si quieres una situación, piensa en lo que te está deteniendo, right? Y piensa en lo que cuesta. Y piensa también si tienes que usar fuerza para obtener eso. Y si la contestación es que tienes que usar fuerza para obtenerlo, entonces es mala solución. Mira, pues yo quiero decir que ahora mismo la humanidad está en una disyuntiva compleja. Yo creo que el problema ecológico es una situación que todavía no hemos sabido cómo abordar. Da igual si es el modelo de los capitalistas más reaccionarios o del socialismo industrial chino o en su momento soviético. Y yo creo que eso también incide en cómo los seres humanos percibimos la libertad ahora mismo única y exclusivamente a través de la posesión de cosas o a través de la posesión de muchas cosas o cómo expresarnos un prestigio social a través de las cosas, ¿no? Y eso yo creo que es un problema ideológico que la humanidad tiene que resolver porque choca de lleno totalmente con nuestro hogar, que tiene que ver con nuestra casa, que es el planeta Tierra. Y si nosotros seguimos por el rumbo de unas lógicas de industrialización que lo que hacen es comerse todos nuestros recursos naturales como si fueran infinitos, como si nunca fueran a desaparecer, lo más probable en 100 o 200 años, quién sabe lo que puede ocurrir y si nuestra especie puede estar incluso en peligro. Yo creo que los seres humanos tenemos que ser conscientes, estudiar, pensar, reflexionar sobre nuestras propias ideologías, para no caer en sesgos, ni en fanatismo, ni en sencillamente defender cosas porque es que creemos de nuestra individualidad y nuestras experiencias individuales que eso es lo correcto. Yo creo que uno tiene que tratar de tener una mirada holística de todo para comprenderlo y tomar las mejores decisiones, porque eso también incide en lo político y lo político incide también en las decisiones que se toman, a final de cuentas. Y finalmente quiero dar las gracias a John, ha sido un placer, John, haberte conocido. De verdad. El placer es mío. Alguna vez tuvimos un rifirrafe en Facebook, pero en Facebook eso es una mierda porque uno escribe ahí también cualquier mierda, como es. Pero por aquí en persona yo creo que uno también tiene la capacidad de valorar mucho más al otro porque lo está viendo, porque nos vemos las caras, nos conocemos un poquito más y eso lo tengo mucho en cuenta y lo valoro muchísimo. Así que mi hermano, un placer haberte conocido y espero que esta no sea la última vez. Igual. El placer es enteramente mío. Y Miguelo, súper awesome. Gracias por darme una voz. Y vuelvo y se los digo, de verdad, gracias, porque para mí es bien importante y vuelvo otra vez, me despido, pero es bien importante porque es también bien difícil manejar diferentes visiones sin caer en este grudge, ¿verdad? Porque no es fácil a mí a veces. En Facebook, por ejemplo. De lo personal y tal. Sí, pero esto es bueno, como tú dices, porque aquí es que se sabe quién tiene los cojones de decirte, mira, ¿sabes qué? Tú eres esto o tú eres lo otro, porque nos estamos viendo. Por Facebook todo el mundo es un maleante. Por Facebook todo el mundo tira tiro y manda a matar a la gente. Detrás de la pantalla. Una analogía de los bravos de Facebook. Pero, y mi gente, gracias por apoyarnos, gracias a todo el corillo que nos está ahí, que nos tiró. Yo, como no me va a dar break ahora mismo contestar a todo el mundo, voy a tratar de hacerlo por escrito. Mañana, corillo, voy a estar hablando con mi hermana Yaya, igual que todos los domingos, sobre vida sustentable. Chequenlo en la página de Vuelta a las Raíces. Y el próximo sábado, yo espero estar con mi amigo Joseph, hablando de China y a ver si eso fluye. Hablamos con un compa que sabe mucho más que yo de China, ¿vale? Y cogemos un poquito de las cositas que dejamos hoy al aire, podemos ir contestando algunas preguntas y le metemos a la cuestión de China
Ahora mismo me imagino que él va a hablar sobre la cuestión de este momento. Y nada, de verdad, muy buenas noches, corillo. Gracias por... Buenas noches, gente. Cuídense mucho y un placer. Ya tú sabes, disponible para lo que sea. Saludos. Bye. Bye.